Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo capítulo de esta bella historia, espero la disfruten, no soy dueño de los personajes ni la historia, todos los derechos a su respectivo creador, ahora que inicie la aventura. Punto de vista de Bruce Wayne había estado fuera de Gotham por asuntos de League of Legends cuando me enteré de que Jason había sido golpeado por alguien. No sabía quién era el responsable, pero estaba decidido a averiguarlo lo antes posible. Al regresar a Gotham, no perdí tiempo en investigar el asunto. No me molesté en preguntarle a Jason al respecto, ya que sabía que podría descubrir fácilmente la verdad en solo unos minutos. Bienvenido de nuevo, maestro Wayne, me saludó la voz familiar de mi figura paterna y mayordomo al abrir la puerta de mi mansión. Con un movimiento de cabeza, reconocí su saludo. Hola Alfred, es bueno estar de regreso. Respondí con una sonrisa casi imperceptible en mi rostro, después de embarcarme en peligrosas misiones con la Liga para mantener el mundo a salvo, seguro que se siente bien estar en casa de vez en cuando. ¿Cómo fue su viaje, maestro Wayne? Preguntó, siempre tan cariñoso y preocupado por mi bienestar. Fue, ¿cómo lo digo? Desordenado, pero todo salió bien. Le respondí, entregándole mi abrigo. Es bueno saberlo. Prepararé tu baño en un segundo, la cena estará lista para cuando salgas. Dijo Alfred al darse cuenta de lo agotado que estaba. Gracias, Alfred. Le dije mientras tomaba asiento y me volvía para caminar en dirección a mi habitación. Pasé la mitad del camino y me volví hacia él. ¿Cómo están los niños? Pregunté. Estoy seguro de que ya sabes lo que le pasó al maestro Jason, pero te puedo asegurar que él está bien, los dos. Me di la vuelta y continué mi avance hacia mi habitación. Después de bañarme, cené con los niños y me até como si todo estuviera bien. No quería decirle nada a Jason hasta que averiguara qué le había pasado realmente y quién era el responsable de que le dieran una paliza tan fuerte. Cuando me di cuenta de lo maltratado que estaba, pensé que lo había hecho un villano importante y casi me apresuré a regresar porque probablemente parecían demasiado para que tanto Jason como Bárbara lo manejaran. Pero a medida que buscaba, descubrí que no lo había hecho un villano, sino un niño no demasiado mayor que Jason, así que le presté atención. Actuaron con normalidad durante toda la cena, excepto Jason que estaba enfurruñado y por alguna razón no podía mirarme a los ojos, supongo que se sintió avergonzado por lo que le sucedió. Lo ignoré y me dirigí a la baticueva de inmediato. Terminé con la cena. Me senté frente a una computadora e investigué lo que sucedió ese día y, mientras lo hacía, descubrí que sucedió 2 veces. Hubo un segundo encuentro, el primer encuentro pareció sacudirlo hasta la médula, pero el segundo había roto su orgullo. Investigué un poco sobre el chico de pelo blanco y parecía ser un chico normal que se mudó de Central City a Gotham no hace mucho tiempo. Busqué imágenes de su pelea, pero no había ninguna. Las cámaras alrededor, ya sea de un edificio o de una cámara de vigilancia, parecían haber sido manipulados y solo mostraba a Jason atacando a Tom y Tom alejándose con Jason tirado en el suelo inconsciente. El segundo estaba en la parte delantera de la casa de Tom y era similar al primero. La única diferencia era que Jason estaba consciente mientras Tom se alejaba y Jason estaba tan conmocionado que parecía que no podía moverse ni una pulgada de ese lugar durante casi 5 minutos. Tuve que investigar más sobre Tom, parecía un niño normal, excepto que fue tan desafortunado de haber experimentado una pérdida trágica en su vida, más tarde le diagnosticaron amnesia. No fue grabado como un metahumano y sus registros no decían nada sobre si era tan bueno con la tecnología que pudiera manipular las imágenes. El único trabajo que tuvo fue como camarero en un bar local en Central City y después de unos meses de trabajar allí, renunció a su trabajo y después de un tiempo más, abandonó la escuela y solo frecuentó un gimnasio local hasta que se mudó a Gotham y sus actividades hasta ahora han sido mundanas. A menudo visitaba el Tin Rose Bar, la biblioteca de Gotham City, varios restaurantes y pasaba el resto de su tiempo en casa. No veo cómo alguien como él podría vencer a Jason, que tenía años de entrenamiento y experiencia. Tal vez tendría que hablar con Jason después de todo. Punto de vista de Tom Hendricks. Me senté en un banco en el parque de Gotham City, observando a la gente mientras pasaban el día, mientras disfrutaba de la sensación de la naturaleza. El árbol sobre mí me protegía del sol de la tarde, mientras la fresca brisa de la tarde azotaba el parque.
Este era un lugar para rebobinar y ralentizar tus pensamientos, conectarte con la naturaleza y escapar de la contaminación de la propia ciudad. Me he hartado de chicas con máscaras y spandex irrumpiendo en mi casa por la noche y luego se convierte en una sección de terapia o una sesión de preguntas y respuestas. Oye chico, no pensé que nos encontraríamos tan pronto. Una voz profunda y familiar interrumpió mis pensamientos mientras intentaba recordar dónde la había escuchado antes. Al darme la vuelta, vi al guardia de seguridad que había visto en el almacén. Solo que esta vez, no llevaba gafas de sol, sino un parche en el ojo derecho. Sacaste las palabras de mi boca. Le respondí, haciéndole un gesto para que se sentara. Parece que tienes muchas cosas en la cabeza, creo que eso no es del todo saludable para un joven como tú. Dijo en broma mientras parecía relajado en el banco. ¿Es eso visible en mi cara, o lo has notado por la sabiduría que asumen que viene con la edad? Le dije mientras soltaba una risita antes de continuar. Ten cuidado ahora, niño, ya tienes el pelo blanco a juego con el mío y la gente podría confundirte con viejo y sabio por la forma en que hablas. Reflexioné sobre eso durante un rato antes de soltar una breve carcajada. Me llamo Fred. Dijo con un brazo estirado. Revisé su mano mientras le respondía con mi nombre. Tom. ¿Qué dices, Tom? Déjame invitarte a una copa. Que un extraño al que solo había conocido 2 veces me ofreciera una bebida parecía normal para los hombres, pero se sentía mal. Pero ¿quién era yo para rechazar la oferta? El sol se estaba poniendo y parecía una noche perfecta para tomar una copa. Claro, ¿por qué no? Le di una respuesta mientras nos levantábamos del banco y nos dirigíamos a la ciudad. Cuando el sol comenzó a ponerse, mi compañero y yo llegamos a un bar que él me había recomendado. Nunca antes había visitado este bar, ya que estaba ubicado en una región de la ciudad que no me era familiar. Cuando llegó el momento de ordenar, me preguntó qué me gustaría beber y le pedí whisky. El camarero nos proporcionó vasos y agregó hielo antes de servir nuestras bebidas. A medida que bebíamos y hablábamos durante toda la noche, nos encontramos uniéndonos a través de nuestra conversación. Era una sensación extraña, pero que a menudo se puede atribuir al poder del alcohol. A medida que avanzaba la noche, mi compañero y yo decidimos que era hora de dar por terminada la noche. Tengo muchas ganas de empezar a irme, dije, levantándome de mi asiento. Pero cuando me levanté, mi compañero me puso una mano en el hombro y me pidió que me quedara a tomar un trago más. A pesar de mis dudas iniciales, finalmente accedí a quedarme solo una vez más. El camarero trajo la botella de whisky y vertió cantidades iguales en nuestros 2 vasos, que ya estaban llenos de hielo. Mientras tomaba un sorbo de mi bebida, me di cuenta de que mi compañero, Fred, aún no había tocado la suya. De repente, su expresión amistosa se volvió seria y, para mi sorpresa, accidentalmente dejé caer mi vaso al suelo. Inmediatamente me di cuenta de que me habían tendido una trampa, pero no tenía ni idea de cuándo empezó todo. Mientras intentaba ponerme de pie, tropecé y tuve que agarrarme al mostrador para estabilizarme. Mi cabeza se sentía borrosa y mis ojos estaban mareados, lo que hacía que la habitación diera vueltas. Mi corazón se aceleró mientras luchaba por recuperar el control de mi cuerpo. ¿Qué me hiciste? Pregunté, dejándome caer al suelo. Mi conciencia se estaba desvaneciendo y podía ver los pies de Fred frente a mí. La imagen estaba borrosa y le escuché decir algo inesperado. Buenas noches, Tom, o debería decir fantasma. La tenue luz se desvaneció gradualmente y perdí el conocimiento por completo. Punto de vista de Slade Wilson. Después de enviar mi solicitud a Ghost, la única persona que vi alrededor de la dirección del almacén durante ese periodo de tiempo fue Tom. Afirmaba que se había perdido, pero podía oírle mentir entre dientes. Lo seguí, lo aceché desde lejos y observé a mi presa. Una noche lo aceché al parque y me pareció la oportunidad perfecta para bajarlo. Me acerqué a un bar que pertenecía a un antiguo socio mío, donde hice un trato con el camarero para preparar el último trago de whisky que nos había servido a mí y a un acompañante esa noche. Regresé al parque después de hacer el arreglo con el camarero y me acerqué a Tom, donde lo convencí de salir a tomar una copa conmigo y luego le preparé la bebida. Me sorprendió que resistiera tanto tiempo e incluso intentara moverse en ese estado. La mayoría de las personas se habrían quedado inconscientes antes de darse cuenta. Lo llevé de vuelta al almacén abandonado y lo dejé en el sofá desgastado de una sección de allí. Durante horas pensé en matarlo, pero no sería divertido matar a un niño mientras duerme sin que tenga la oportunidad de luchar por su vida mientras intenta defenderse. También necesitaba confirmar que realmente era Ghost, podría haber sido solo una desafortunada coincidencia que estuviera en las cercanías del almacén esa noche.
Revisé su perfil e investigué sobre él, pero no había ninguna evidencia que pudiera vincularlo con Ghost. Me acerqué a tomar una fuga por la parte de atrás y, al regresar, vi a Tom tratando de salir. Se despertó mucho antes de lo que esperaba, así que agarré mi cuerda y me dirigí hacia él. Punto de vista de Tom Hendricks. Al abrir los ojos, sentí un fuerte dolor de cabeza y una extraña sensación en el estómago. Apenas podía recordar lo que había pasado anoche. Traté de sentarme, pero mi cuerpo se sentía pesado, como si estuviera agobiado por una fuerza invisible. Eché un vistazo alrededor de la habitación, tratando de reconstruir dónde estaba. Era un espacio pequeño y poco iluminado, con papel y tapiz descascarado y muebles viejos y polvorientos. Tardé un momento en darme cuenta de que estaba en un sofá en una sección de un almacén. Entonces todo volvió a mí. Había salido a beber la noche anterior con Fred, y estábamos tomando unas copas en un bar que me había recomendado. Pero algo andaba mal. Lo último que recuerdo es que Fred me compró un chupito, y luego todo se volvió negro. Sentí que una ola de pánico me invadía, pero me calmé. ¿Fred me drogó? Niego con la cabeza, tratando de despejar la niebla en mi cerebro. Necesitaba salir de allí, averiguar qué había pasado. Mientras lucho por ponerme de pie, me doy cuenta de que mis piernas están inestables y mi visión sigue siendo borrosa. Me acerco a trompicones a la puerta principal, con el corazón acelerado. Busco a tientas la cerradura, mis dedos se sienten torpes y lentos. Finalmente, la puerta se abrió y fui golpeado por una ráfaga de aire frío. Afuera, el mundo era brumoso e indistinto, como si lo estuviera mirando a través de una espesa niebla, pero los alrededores parecían el almacén en el que me pidieron que trabajara en seguridad. Respiré hondo, tratando de despejar mi mente cuando escuché la voz de Fred. Oh, te levantas temprano. Tengo que admitir que no esperaba que te levantaras tan pronto, al menos hasta dentro de 2 horas. Dijo mientras me empujaba hacia adentro y me tiraba al suelo. Todavía estaba demasiado débil para hacer algo. Me sentó en una silla y me ató los brazos a la espalda. No podía usar mis poderes porque mi cerebro no era lo suficientemente estable como para hacer cálculos. En ese momento, me sentía como un ser humano frágil, tan débil e indefenso, casi como un niño pequeño sin espíritu de lucha. ¿Qué me hiciste? Le pregunté, tratando de reconstruirlo todo. Era obvio lo que había hecho, pero necesitaba que me dijera. ¿Y si se trataba de un veneno mortal y estos eran los primeros efectos? Pensé para mis adentros. ¿No es obvio? Pensé que eras inteligente. Se acercó a mi posición y se inclinó hacia abajo mientras continuaba. Te he robado la bebida, Tom, o debería llamarte fantasma. En ese momento mi corazón se hundió, pero hice todo lo posible por no mostrarlo. Necesitaba actuar como si no supiera el significado de ese nombre o a quién pertenecía. Respiré hondo para calmar mis nervios y relajé mis músculos tensos. ¿Por qué me llamarías fantasma? Si no recuerdo mal, Halloween no es hasta dentro de unos meses. Dije, fingiendo ignorancia sobre sus afirmaciones. ¿Nos hacemos los inocentes? Se rió entre dientes mientras me hacía una pregunta retórica. Sé que eres fantasma y me han pagado para eliminarte del tablero de ajedrez. Mi cabeza finalmente estaba obteniendo algo de claridad, a medida que la niebla desaparecía lentamente, podía pensar con claridad de nuevo y mis poderes estaban seguros de estar activos nuevamente. ¿Crees que la vida es una película contigo como protagonista? Discúlpeme, pero no entiendo esa pregunta retorcida suya. De hecho, lo hice, pero era mejor actuar como si no lo hiciera, a menos que realmente revelara mi identidad. ¿Crees que puedes jugar a ser Dios supervisando las operaciones y utilizando peones para hacer el trabajo real sin ensuciarte las manos? Dijo, dándose la vuelta y agarrando 2 espadas como si estuviera a punto de realizarles mantenimiento. Honestamente, Fred, no sé de qué estás hablando, respondí, creando sin esfuerzo fricción alrededor de la cuerda que había usado para atar mis manos detrás de la silla y rompiéndola sin que él se diera cuenta. Deja de fingir ya. Se está volviendo aburrido, y estoy ansioso por matarte para poder pasar a mi próximo trabajo, dijo, apuntándome con una espada. Además, mi nombre no es Fred. Es Slade Wilson. Ese nombre me sonaba familiar, pero no pude averiguar a quién pertenecía. No tuve la oportunidad de vestirme porque te levantaste temprano. Bueno, tal vez cuando esté vestido, sabrás quién soy realmente, dijo mientras sacaba algo de ropa y armadura de una bolsa. Tan pronto como vi la ropa naranja y negra, hizo clic. Slade Wilson era el verdadero nombre del mercenario de Axstroke. Tenía planes para él, pero no tenía la intención de encontrarme con él ahora.
Sin embargo, él estaba aquí, y yo sabía que este encuentro podía terminar a mi favor o muy mal para mí. Me senté en mi silla, con los ojos fijos en Deathstroke mientras se cambiaba a su equipo de misión. Aunque nunca antes lo había visto en persona, había oído hablar de sus habilidades legendarias y su reputación como asesino mortal. Mientras lo veía vestirse, no pude evitar quedar impresionado por la atención al detalle y la precisión que se puso en sus preparativos. Vi cómo Deathstroke se ponía sus pantalones de combate, la tela ligera y duradera abrazaba con fuerza sus musculosas piernas. Las rodillas reforzadas y los bolsillos cargo indicaban que estaba bien preparado para cualquier desafío que se le presentara. A continuación, Deathstroke se ató las botas de combate, cuyas suelas estaban diseñadas para proporcionar una excelente tracción en cualquier superficie. Las botas eran robustas y fiables, al igual que el hombre que las llevaba. Mientras Deathstroke se ponía su chaleco táctico, me fijé en las diversas bolsas y fundas adjuntas a él. Estaba claro que se había preparado para cualquier situación que pudiera surgir. Actualmente me encontraba en una situación difícil, y el impresionante arsenal de armas de Deathstroke solo lo empeoró. Finalmente, Deathstroke se puso su icónica máscara naranja y negra, que cubría toda su cara excepto su ojo derecho. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal mientras contemplaba el temible rostro de Deathstroke. Sabía que se trataba de un hombre con el que no se podía jugar, y tuve que contener una amplia sonrisa que estaba a punto de aparecer en mis labios. Cuando Deathstroke terminó de vestirse, revisó su equipo por última vez, asegurándose de que todo estuviera en su lugar correcto y listo para la acción. Se volvió hacia mí y no pude evitar decir: Deathstroke. Bien, me conoces. Sabes lo que puedo hacer y que no soy de los que se toman a jugar conmigo, respondió, su voz de repente se volvió más pesada. Se quitó la máscara, como si ya hubiera dejado claro su punto de vista con ella. Supongo que crees que soy un fantasma y que no tienes más remedio que matarme o torturarme hasta que confiese, dije. Bien, eres consciente de tu situación. Así que empieza a hablar o las cosas se complicarán muy pronto. Cerré los ojos, respiré hondo y calmé mis nervios. Entonces, miré al hombre directamente a su ojo bueno y dije: ¿qué tal esto? Vamos a tener una pelea. Si me ganas, te diré todo lo que sé. Pero si gano, tienen que escuchar una propuesta mía. Ese es el espíritu, dijo el hombre con una amplia sonrisa psicótica. Dudo que puedas causarme algún daño, pero acepto tu desafío. Bien, respondí, igualando su sonrisa. ¿Empezamos? Allí estaba sentado, frente a un hombre que exudaba un aura primigenia tan refinada, que era como si hubiera salido de otra época. En un movimiento audaz, lo había desafiado a una pelea, y la tensión entre nosotros era palpable. Sentí como si estuviera mirando a la muerte a la cara, pero me negué a retroceder. Sabía que con mi campo deflector, que era un protector constante para mí, ganaría la pelea sin contratiempos. Diablos, incluso me protege del sol y, como resultado de eso, mi cuerpo no puede producir melanina y mi piel ahora se ve muy pálida. Todavía no he tenido una pelea real en este versículo, pensé para mis adentros. Tal vez sea hora de abandonar el campo y probar mis habilidades contra Deathstroke. Con una respiración profunda, cerré los ojos y me concentré en la tarea que tenía entre manos. Todavía estaba sentado en la silla, pero derribé el campo deflectivo que me rodeaba. La adrenalina me golpeó mientras me preparaba para enfrentarme al asesino más mortífero del mundo. La pesada bota de Deathstroke se conectó con mi pecho, enviándome volando varios metros hacia atrás junto con la silla. El impacto fue brutal y jadeé por aire, luchando por recuperar el aliento. Tosí violentamente, tratando de expulsar el poco aire que me quedaba en los pulmones. Vamos, chico, se burló Deathstroke, con la voz empapada de malicia. Tal y como van las cosas, puede que ni siquiera necesite usar ninguna de mis armas. Podría despellejarte vivo lentamente con mis propias manos hasta que confieses todo lo que sabes sobre Ghost. Sus palabras me provocaron un escalofrío. Sabía que Deathstroke no era alguien a quien se tomara a la ligera. Era un mercenario despiadado, temido por muchos. Y ahora, tenía toda su atención. Luché por ponerme en pie, me dolía el cuerpo por el impacto de su patada. Mi mente se aceleró mientras trataba de idear un plan. Sabía que tenía que actuar rápido, o Deathstroke cumpliría su amenaza. Rápidamente me puse de pie, ignorando el dolor en mi pecho y el dolor punzante en mi rodilla. Sabía que tenía que pensar sobre la marcha si quería tener una oportunidad contra Deathstroke. Respiré hondo y me concentré, reuniendo toda mi energía y poder. Es una gran patada, dije, sonriendo a Deathstroke. Pero si eso es todo lo que tienes, entonces esta pelea terminará pronto.
Con tu derrota, eso es. Para que la pelea valiera la pena, recalibré mi campo deflectivo y reduje su alcance a apenas la superficie de mi piel. Haciendo que mi piel parezca tan densa como la de un kryptoniano pero con atributos deflectores. Vamos, chico, muéstrame lo que tienes para respaldar esa gran boca tuya. Con una sonrisa en su rostro, se abalanzó sobre mí con un golpe feroz que, por lo que parecía, podía decir que era un gran golpe. Hice una zambullida rápida hacia un lado y rodé por el suelo. Aumentando la aceleración bajo mis pies, me abalancé sobre él y le di un fuerte golpe en la caja torácica con el impulso y aumentó con el impacto. Deathstroke voló a través del almacén y se estrelló contra unas cajas que estaban dispuestas en una esquina. No pude ver sus ojos muy bien, pero apuesto a que se sorprendió por la forma en que me miró durante unos segundos. Me había subestimado, pensando que yo era solo otro niño inexperto. Pero no sabía que yo tenía algunos trucos bajo la manga. Me concentré y, de repente, el aire a nuestro alrededor comenzó a crepitar con electricidad. Las chispas volaron de las yemas de mis dedos mientras desataba una andanada de relámpagos en Deathstroke. No tardó en reaccionar, esquivando y parando mis ataques con facilidad. Pero seguí empujando, volcando toda mi energía en la pelea. Podía sentir que mis poderes se fortalecían con cada momento que pasaba. Deathstroke se sorprendió por mi repentina demostración de poder. Nunca antes había visto algo así. Pero no era de los que se echaban atrás ante un desafío. Desenvainó su espada y cargó contra mí, con los ojos encendidos de furia. Con una ráfaga de energía, derribé a Deathstroke. Se recuperó rápidamente, lanzando una ráfaga de ataques contra mí. Pero yo estaba listo para él. Esquivé y zigzagueé, contraatacando con golpes a la velocidad del rayo. Cada golpe aterrizaba con un ruido sordo, enviando ondas de choque por el aire. Eso fue inesperado, supongo que ahora puedo ponerme un poco más serio y ver que también lo haces contra espadas. Se puso de pie y se sacudió el polvo, luego se llevó la mano a la espalda y sacó dos espadas con las que definitivamente tenía la intención de tallar pedazos de mí. Se abalanzó sobre mí e hizo un balanceo horizontal en mi pecho que evadí golpeando el suelo con un pie, lo que le hizo perder el equilibrio y extrañarme mientras me quedaba allí mirándole. Con la máscara puesta, solo podía imaginar la sensación de asombro que debió haber sentido por eso. Eso fue, ¿cómo decirlo? Decepcionante, apuesto a que un niño de 10 años podría hacer un swing mejor que ese. ¿Cómo esperas derrotarme cuando ni siquiera puedes hacer un buen uso de esas espadas tuyas? Burlarse de él era divertido, sabía que no estaba usando ni el 70% de su habilidad real, pero yo tampoco. Gruñó y me dio golpes consecutivos, de los cuales evadía todos. Conmigo constantemente aumentando la aceleración debajo de cada paso de cada movimiento que hacía, me volví más rápido y esperé una apertura. Deathstroke me dio un feroz golpe de 45 grados, con el objetivo de cortarme el estómago a través del pecho, hasta el hombro, pero al mismo tiempo evitando la arteria alrededor de mi cuello para que no fuera demasiado fatal. Allí, esa es mi apertura. Pensé para mis adentros mientras daba un rápido paso lateral, esquivando mientras él inmediatamente empujaba su segunda espada hacia adelante como una forma de recuperarse del primer fallo. Yo era más rápido que él y al final lo dejé muy abierto para mí, adoptando una postura firme, canalicé la energía a mi puño e hice que el campo a su alrededor fuera realmente denso. Le dio a mi puño un aura azul ligeramente visible a su alrededor. Aumentando el impulso y la aceleración detrás del puñetazo, mientras le añadía electricidad mientras empujaba elegantemente mi puño furioso contra su máscara. Una grieta apareció en su máscara al entrar en contacto con mi puño, que podría haber sido su cráneo abierto si no estuviera protegido por él. Deathstroke voló a la distancia y quedó completamente indefenso en el aire, trató de recomponerse y controlar su aterrizaje pero corrí hacia él. ¿A dónde crees que vas? Aún no he terminado contigo. Le dije mientras sentía una pizca de miedo de su parte, pero fue muy breve, tal vez porque no esperaba que dominara mucho la pelea de esa manera. Le di el mismo puñetazo en el estómago, clavando mi puño en su estómago en el aire y enviándolo al suelo de hormigón. Se estrelló contra el suelo, creando un pequeño cráter a su alrededor mientras tosía sangre. Vamos, esto no es lo que esperaba del infame golpe de muerte, muéstrame al hombre que infunde miedo en el corazón de su presa cada vez que escuchan su nombre. Me burlé de él con una sonrisa maníaca en mi rostro mientras dejaba escapar una risita psicótica. Lo vi tratar de levantarse mientras se arrodillaba sobre una rodilla y luchaba por impulsarse sobre sus pies. Corrí a su posición y le di una patada a su caja torácica, aumentando el impulso de mi patada mientras lo enviaba contra una pared. Parecía una especie de patada como Superboy podría dar.
¿Quién hubiera imaginado, un niño tan pálido y frágil como tú, con un físico ligeramente superior a la media, sería así de poderoso? Me dijo mientras jadeaba a través de cada palabra, que podría haber roto algo con todos los fuertes golpes que le había estado dando. Se tambaleó sobre sus pies, estaba seguro de que se sentía entumecido por el efecto de la electricidad. Antes de que me diera cuenta, me arrojó 2 discos planos a los pies. ¿Qué esperas lograr con? No había terminado mi declaración cuando explotaron, salí del humo y me encontré con espadas que intentaron arrancarme el brazo. Al entrar en contacto con el campo en la superficie de mi piel, la espada se desvió hacia atrás, pero él se mantuvo firme con su pierna derecha y la convirtió en un pivote para que girara y golpeara más alto mi cuello. El sonido de un metal resonó en el aire, reverberó en las paredes y estructuras cercanas mientras me aferraba a su espada y la rompía con el puño. Saltó hacia atrás para recuperarse y finalmente sacó sus armas mientras envainaba su espada intacta. Deathstroke me disparó con ambas armas y simplemente se desviaron de mí y volvieron hacia él, se sumergió rápidamente y evitó las balas entrantes. ¿Qué eres? Ciertamente no eres humano, así que no hay necesidad de que me contenga más. Dijo mientras lanzaba una granada activa a mis pies. Abucheó. La explosión de la granada no fue más que una pérdida de esfuerzo, ya que no tuvo ningún efecto en mí. La fuerza enviada por la granada a mi posición, la desvié hacia él y lo envió volando. Hizo contacto con la pared detrás de él y cayó al suelo. No lo entiendes, ¿verdad? El mundo es mi escenario y en este almacén, no eres más que un ratón atrapado en una jaula con un gato feroz que tiene la tendencia a jugar con su comida antes de devorarla entera. Le dije, enfatizando en cada palabra mientras entraba en una breve sesión de risa psicótica. Ahora bien, terminemos con esto de una vez. ¿Lo hacemos? Punto de vista de Slade Wilson. Tom y yo estábamos teniendo una pelea en el almacén y el chico me tomó por sorpresa, tenía poderes y en la medida en que traté de comprender la verdadera naturaleza de sus poderes, simplemente no pude. ¿Quién iba a decir que alguien que parecía tan pálido como él sería tan duro? Las espadas eran como palos para él, las balas ni siquiera le hacían mella, sino que se desviaban hacia mí, y la granada no tenía el más mínimo efecto en él, pero de alguna manera era capaz de enviar la onda de choque hacia mí. Me costaba ponerme de pie cuando escuché la risa de un hombre que había perdido la cabeza. Miré hacia arriba y vi a Tom mirándome fijamente y sus pupilas estaban rojas como si estuvieran casi brillando. No lo entiendes, ¿verdad? El mundo de los ladrones es mi escenario y en este almacén, no eres más que un ratón atrapado en una jaula con un gato vicioso que tiende a jugar con su comida antes de devorarla entera. Dijo antes de reír maníacamente. Ahora bien, terminemos con esto de una vez. ¿Lo hacemos? Extendió su mano y de repente parecía que había perdido el equilibrio y estaba flotando en el aire. La idea de dispararle en la cabeza en ese momento vino a mi mente, pero si se desviaba hacia mí, no podría evadirlo ya que parece tener el control de mi centro de gravedad. Eres un monstruo y un hombre malvado. Pero el mal es la naturaleza humana, eso significa que yo también soy malvado. Compartamos nuestra maldad y veamos cuál es el mal más grande. Tom soltó una risita antes de correr hacia mí y golpearme el pecho mientras me empujaba hacia los cráteres creados en la pared detrás de mí. Era un niño desordenado y antes de que pudiera reaccionar ante él, mis extremidades de repente se entumecieron porque sentí que la electricidad se enviaba a través de cada centímetro de mi cuerpo. Gruñí de dolor, pero él no se detuvo, sino que comenzó a reír de nuevo mientras perdía lentamente el conocimiento y todo se oscurecía por completo mientras caía al suelo. Punto de vista de Tom Hendricks. ¿Ya te desmayaste? Bueno, eso fue decepcionante. Deathstroke se había desmayado por mí modificando la bioelectricidad de su cuerpo hasta que su cerebro no pudo aguantar más y resultó en que perdiera el conocimiento. No vi la necesidad de atarlo porque estoy seguro de que un profesional entrenado como él podría escapar de cualquier forma de restricción que pudiera encontrar allí. ¿Cómo había cambiado la mesa? El pensamiento que me vino a la mente mientras miraba al hombre inconsciente que yacía frente a mí. Lo siguiente que hice fue revisar sus bolsillos y su teléfono para recopilar cualquier información que pudiera y tal vez averiguar quién había ordenado la eliminación de Ghost. Me adelanté a mirar alrededor del almacén para ver si podía encontrar algo útil. Después de todo, lo eligió como el lugar para ejecutar su misión. Quienesquiera que fueran, pronto iré a por sus. Es hora de que Ghost comience a infundir miedo en los corazones de esos bastardos que pensaban que yo era un debilucho o un cobarde solo porque nunca me involucré en ninguna operación ni revelé mi identidad a nadie.
Esconderse en las sombras no significa que uno sea un cobarde, sino que infunde miedo en los corazones de sus oponentes, ya que no podrán predecir su próximo movimiento. Tal vez por eso el empleador de Deathstroke me quiere muerto, podría ser un problema técnico en sus operaciones o tal vez porque simplemente me tienen miedo. Sentí un movimiento ligero y apenas perceptible de Deathstroke, si no hubiera estado alerta en ese momento tal vez no habría sentido la ligera fricción que había hecho con el suelo mientras buscaba lentamente uno de los bolsillos de su equipo. Sé que ya estás despierto, y ni siquiera pienses en tirarme uno porque te desarmé de cualquier cosa que pudiera servirte de arma. Solo eres tú con tu equipo de misión en este momento. Le dije sin siquiera echarle un vistazo mientras revisaba la computadora portátil que encontré en una habitación en algún lugar del almacén, parecía haber sido donde acampó para su misión de asesinato. ¿Tienes tanta confianza en tus propias habilidades que no viste la necesidad de contenerme? A ese chico se le llama arrogancia. Las primeras palabras que me dijo mientras se daba la vuelta lentamente sobre su espalda, su mano derecha en su caja torácica, pero no mostraba ninguna expresión que mostrara si tenía algún tipo de dolor. Eso fue realmente notable, nervios de acero, si se me permite comentarlo. No vi necesario restringirte cuando sé que podrías ser capaz de liberarte de lo que sea que usé, así que prefiero limitarme a usar mis poderes para restringirte si así lo requiere. Está bien, claramente ganaste esta pelea. Entonces, dime la propuesta que mencionaste antes y que tenías para mí. Dijo mientras se sentaba lentamente con la espalda apoyada en una pared. Estabas equivocado acerca de que yo era Ghost, pero tenías razón en una cosa, tengo una forma de contactarlo. Eso pensé, llegué a la conclusión de que obtenías conexiones con él o eras Ghost. Mi intuición nunca se equivoca cuando la relaciono con los hechos de mis investigaciones. Deathstroke dijo en voz baja, escupió sangre en el suelo y dos dientes se extendieron. Tal vez lo hice un poco demasiado, pero sin embargo, era necesario que me escuchara. Una bestia salvaje no escucharía ni se sometería a otra a menos que esté completamente dominada y domesticada por otra más superior. Necesitaba ejercer dominio a menos que me hubiera comido crudo sin mostrar misericordia. Respiré hondo y exhalé, me volví hacia él y le pregunté. ¿Te gustaría trabajar para Ghost? Su reacción fue aburrida, tal vez porque no deja que las emociones se muestren en su rostro, o tal vez porque le sonó como una broma de mal gusto. ¿Por qué iba a trabajar para Ghost? Preguntó Deathstroke. Está buscando armar un equipo de forajidos altamente calificados que se encarguen de sus operaciones personales y confíen en mí cuando digo que la paga vale la pena. Me senté frente a él y continué. Y, por supuesto, puedes seguir siendo el mercenario que eres, solo te llamará cuando necesite tus servicios. Todo lo que tienes que hacer es convertirte en un activo valioso para su arsenal y darle toda tu lealtad. Pero, ¿cómo puedo confiar en un hombre que nunca he conocido o incluso visto con mis ojos, para no hablar o incluso tener una conversación con él? Las preguntas eran acertadas y constituían un argumento sólido, necesitaba encontrar una manera de que se reuniera con Ghost pero no conmigo, tal vez un sustituto. Eso es bastante razonable. Bien, podrás conocer a Ghost una vez que aceptes ofrecerle tus servicios y tu completa lealtad hacia él. Y él te pagará bien y te dará operaciones que definitivamente disfrutarás ejecutando. ¿Me está reclutando solo a mí, o son otros? Preguntó, con un leve eco de curiosidad en su voz, pero no tan audible como podría ser la mayoría de la gente. Por ahora eres el primero, pero definitivamente habrá otros. Tiene sus ojos puestos en algunas personas con habilidades únicas y planeaba comunicarse contigo pronto, pero las cosas funcionaron más rápido de lo que realmente se suponía que debían ser. Ahora que hemos hecho contacto, es razonable facilitar las cosas, de lo contrario, podría tener mi cabeza por perder la oportunidad. Necesitaba hacer que Ghost sonara un poco más como una persona sensata para que Deathstroke tuviera un sentido de respeto hacia la figura. Está bien, supongo que me has dicho todo lo que puedes decirme, entonces, ¿cuándo podré encontrarme con él? Ve a curar tus heridas y ponte en contacto conmigo por esta línea una vez que estés preparado para reunirte con él. Le entregué un papel con un número de mi teléfono desechable escrito en él. Adiós Slade, hasta que nos volvamos a encontrar. Caminé hacia la puerta y saludé con la mano sin volverme, y pude sentir que me miraba fijamente con el papel todavía en la mano mientras me alejaba. Punto de vista de Bruce Wayne. Algo bastante inesperado había ocurrido la noche anterior, mientras patrullaba anoche, una explosión despertó mi radar y provino de un almacén abandonado no muy lejos de mi ubicación, así que fui a investigarlo y averiguar cuál era la causa.
Tal vez hubo otra pelea entre algunos malos, después de todo era Gotham y ya casi nada me sorprendía. Pero eso pensaba. Cuando llegué a una distancia segura del lugar, utilicé un par de binoculares que había sacado de mi cinturón para explorar los alrededores antes de continuar. La única persona que salió del almacén en ese instante no fue otra que el chico que había golpeado a Jason hasta convertirlo en pulpa, Tom. Tenía una sonrisa en su rostro, como si estuviera satisfecho con algo o como si algo hubiera salido como quería. Fue una sorpresa para mí, así que me adelanté a investigar lo que había sucedido dentro del almacén y, una vez más, me encontré con otra vista sorprendente. La imagen de un Deathstroke cubierto de sangre que se sentó en el suelo mientras se apoyaba contra una pared fue realmente inesperada. ¿Qué estaba haciendo Deathstroke con Tom en ese almacén abandonado? Y Tom era tan fuerte que salió ileso de una batalla con Deathstroke e incluso lo dejó a las puertas de la muerte. La pregunta que hurgaba en mi mente, quería respuestas y las quería lo antes posible. Mirando a mi alrededor, me di cuenta de que el interior del almacén había sido destrozado, revelando el calor de la batalla. Fue tan intenso que parecía que Deathstroke no podría levantarse por un tiempo, pero su sangrado se había detenido y ya se estaba curando, así que decidí acercarme a él yo mismo y sacarle algunas respuestas. Me acerqué a él con cuidado porque sería estúpido subestimar a alguien como Deathstroke. Es posible que se haya curado por completo y se estuviera recuperando hasta que llegara el momento de irse. Hola Batman, o debería decir Bruce Wayne. Pensé que había ocultado mi presencia muy bien, pero eso es Deathstroke para ti, sus instintos se agudizan y refinan tan bien que está muy por encima de un humano promedio. ¿Ese chico Tom te hizo esto? Pregunté mientras mantenía mi postura en las sombras. ¿Y por qué tendría que responder a tus preguntas? Eso se debe a que esta es mi ciudad y cuando sucede algo así, necesito conocer y prepararme para las personas que podrían ser amenazas potenciales para esta ciudad. Bueno, el chico y yo tuvimos una pequeña pelea, pero en lo que respecta a la amenaza potencial, él está muy por encima de eso. Si alguna vez quiso. Me dijo con su tono siempre seguro mientras se ponía de pie, sus heridas parecían haberse curado por completo. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté mientras mantenía una distancia razonable entre nosotros. Es un chico que solo quiere disfrutar de las cosas buenas que la vida tiene para ofrecer y llevar una vida normal, sin meterse en ningún tipo de problema, pero lo empujé demasiado fuerte y esto fue lo que obtuve. Probablemente porque lo subestimé. La forma en que Deathstroke admitió haber sido derrotado por ese chico casi sonaba como si estuviera impresionado con él. Ya veo, ¿y por qué te interesabas de él? Pregunté. Ya es suficiente, Batman. No estoy obligado de ninguna manera a responder a ninguna de sus preguntas, así que si me disculpa, seguiré mi camino. Se puso de pie y comenzó a empacar sus cosas, puede que no me haya dicho mucho, pero al menos me dijo lo suficiente. Agarré mi pistola de garfio y la disparé a una pared cerca de una ventana en la parte superior, me deslicé y desaparecí en la noche. Necesito saber qué tenía de especial Tom para que Deathstroke se acercara a él y cómo fue capaz de ganarlo en una pelea, algo que me llevaría un gran esfuerzo lograr. Regresé a la Baticueva para continuar mi investigación sobre Tom. Al llegar allí, fui recibido por la presencia de Jason y Bárbara que parecían haber regresado de patrullar. ¿Dónde estabas, Bruce? ¿Te fuiste fantasma y no respondiste a nuestros comunicadores? Preguntó Jason, con una curiosidad clara en su voz y su expresión mostraba que quería una respuesta. Bárbara permaneció en silencio, pero por su lenguaje corporal, estaba claro que quería lo mismo y Jason había dicho todo lo que quería. Hubo una explosión alrededor de las partes que estaba patrullando, me acerqué a investigar y me encontré con Deathstroke allí. ¿Golpe de muerte? Estallaron juntos. Sí, Deathstroke. Me acerqué a la computadora principal y me senté en mi silla cuando me puse a trabajar, mientras esos dos niños me bombardeaban con un aluvión de preguntas. ¿Qué hacía allí? Preguntó Jason. ¿Y con quién estaba luchando? Mencionaste que hubo una explosión antes. Bárbara siguió con la pregunta de Jason. No te preocupes por eso, te lo diré si necesitas saberlo. Traté de matar la conversación, no vi ninguna necesidad de que les contara sobre mi conversación con Deathstroke o la participación de Tom. Pero tal vez tenga que advertirles sobre Tom. Inmediatamente tuve una idea, él tenía más o menos su edad, un poco mayor, pero podían hacerse amigos de él e investigarlo de cerca. Bárbara, hay algo que necesito que hagas, y es una misión encubierta. ¿Realmente? ¿De qué se trata la misión? Preguntó con un brillo en sus ojos, parecía que había esperado algo de emoción durante demasiado tiempo y ahora finalmente lo estaba consiguiendo. ¿Solo ella? ¿Por qué no puedo ir a la misión? Preguntó Jason.
Eso es porque necesito que ella se ponga en contacto con Tom Hendricks y se haga amiga de él y se gane su confianza, mientras ella lo investiga discretamente. Y teniendo en cuenta tu historia con él, podría darse cuenta de que eres Robin mucho más rápido de lo que piensas. Tom. Soltó Jason. Bárbara se quedó allí mirándome confundidamente. Por alguna razón, Deathstroke estaba interesado en él y. Dudé en decírselo, pero pensé que lo mejor era que supieran el nivel de peligro al que podrían estar lidiando. Pero. Jason se estiró mientras me dirigía una mirada inquisitiva. Cuando llegué allí, Deathstroke parecía estar en mal estado y tardó un tiempo en curarse, incluso con su rápida curación. Su expresión cambió, supe lo que podrían estar preguntándose, así que simplemente salí con eso. Y fue Tom quien lo puso en esa condición. Jason se quedó congelado en el lugar con los ojos bien abiertos. Se había dado cuenta de que Tom estaba muy por encima de su rango, mientras que Bárbara parecía sorprendida por la información. No te preocupes, según Deathstroke, Tom es inofensivo a menos que lo empujen demasiado fuerte y se vea obligado a tomar represalias. Traté de calmar sus nervios mientras Bárbara se volvía para mirar a Jason. Había sido él quien había empujado a Tom 2 veces y era evidente que Tom lo había dejado escapar con demasiada facilidad. De todos modos, no es una misión difícil. Todo lo que tienes que hacer es hacerte amigo de él y ganarte su confianza mientras lo investigas, y luego esperar más instrucciones. Eso parece bastante fácil. Hizo un comentario sarcástico mientras desviaba la mirada. En realidad lo es, habría ido a visitarlo yo mismo como Batman, pero tengo que irme por asuntos de League of Legends. Terminé la conversación cuando salí de la baticueva y procedí a descansar un poco antes de irme. Bárbara parecía estar de acuerdo con la misión, pero estaba un poco nerviosa, mientras que Jason todavía estaba pensando en cosas y estoy seguro de que estaba jugando múltiples escenarios en su cabeza de sus encuentros con Tom. Habían pasado 2 días desde el incidente y Tom estaba disfrutando de una noche relajante, preparándose para su encuentro con Deathstroke cuando sonó su teléfono desechable. En un día normal, esperaría a que la persona que llamaba hablara primero antes de responder, pero el momento era demasiado conveniente y sabía que tenía que ser Slade. Hola. Me pediste que llamara a esta línea una vez que estuviera completamente curado y listo para reunirme con él. Slade dijo que sin intercambiar bromas ni andarse por las ramas, fue directamente a los negocios, y ese fue el tipo de personas con las que me gusta hacer negocios. Vaya, eso fue rápido. Pero está bien, se lo haré saber y te informaré cuando decida reunirse contigo. Fue un poco extraño referirme a mí mismo como una tercera persona, podría ser un caso temprano de trastorno de personalidad múltiple, pero no me importa. Fue algo divertido, pero lo conocería ya que mis 2 personajes estaban presentes al mismo tiempo, era algo que necesitaba averiguar. Entendido. Deathstroke respondió, dejando claro que no tenía nada más que decir. Está bien, me pondré en contacto. Cerré la conversación al terminar la llamada. Punto de vista de Slade Wilson. Me senté en mi base mientras repasaba lo que había sucedido en el transcurso de los últimos días. Ese chico me dio una gran sorpresa la otra noche. Nunca hubiera pensado que un chico tan pálido y sensato como él sería tan poderoso. Lo subestimé y eso me llevó a sufrir mucho daño. No conozco la verdadera naturaleza de sus poderes, pero su piel era tan densa que no pude hacer mella en él, y cuando le disparé, la bala se desvió. Era como si estuviera en modo de defensa personal, era rápido, fuerte y mucho más duradero de lo que podría haber imaginado. Si no fuera así, ya había sido recogido por Ghost, me habría encantado tomarlo bajo mi ala y prepararlo para que fuera el compañero perfecto, arma. Lo habría entrenado de manera que fuera un enemigo formidable incluso para los gustos de la Liga de la Justicia. Si supiera la naturaleza exacta de sus poderes, podría ayudarlo a refinarlos hasta su mejor forma y él sería la herramienta más poderosa de mi arsenal. Nadie sería capaz de interponerse en nuestro camino, lo habría hecho completamente leal y sumiso a mí, pero todo eso es una fantasía en este momento. Ya está fuera de mi alcance y actualmente está en las garras de Ghost. Como un hombre que es tan discreto, reservado y poderoso como es, no sería prudente robarle. Será la perdición de cualquiera que lo intente porque es difícil adivinar cuánto poder y conexiones tenía realmente. Mi línea de pensamientos fue interrumpida por una notificación por correo electrónico, era de Tom y mi reunión con Ghost había sido programada. La oferta que me hizo era una que no podía simplemente pasar, rechazarla era como rechazar un trato que me cambiaba la vida. Especialmente de alguien que poseía un sueño más allá de las expectativas de la mayoría de la gente en Gotham y ya estaba acumulando el poder y los recursos para lograr esa hazaña.
Llegó la fecha señalada y me dirigí al lugar que me habían enviado para tener mi encuentro con Ghost. Decidió reunirse en el almacén donde Tom y yo tuvimos nuestra pelea, extraña pero razonable. No querría exponer su base de operaciones a alguien en quien apenas podía confiar, y no querría una reunión pública en la que fácilmente podría ser asesinado desde la distancia. Llegué a mi destino 5 minutos antes de la hora en que se me pidió que me reuniera, para poder explorar el área y evadir cualquier tipo de trampa que pudiera haber sido preparada. Creía que era seguro asumir que podría tenderme una emboscada, después de todo, estaba en una misión para asesinarlo hace unos días. Todo claro. Murmuré para mis adentros, un viejo hábito mío de mis días en el ejército. Al entrar, me sorprendió ver a Tom de pie en la planta baja mientras miraba hacia una sección de arriba y vi a un hombre que vestía un traje negro con corbata negra, una camisa a cuadros blancos y negros por dentro con los 2 primeros botones desabrochados, y encima llevaba una máscara blanca con una cara sonriente. No necesité que nadie me dijera que era Ghost. Por el traje era evidente que era un culturista, uno musculoso. Hola de Axstroke, justo a tiempo. Dijo con los brazos abiertos. Ghost tenía acento británico y un lenguaje corporal relajado. Llegas temprano. Desvié la mirada del hombre de arriba y me volví hacia Tom. Es un hombre muy puntual que trabaja con el tiempo, por lo que el hecho de que llegues a tiempo podría haber aumentado su simpatía por ti. Dijo Tom mientras me hacía un gesto para que diera un paso más mientras Fantasma se sentaba en una silla detrás de él. Puedes irte, muchacho. Fantasma le dijo a Tom mientras le hacía un gesto para que se fuera. Antes de despedirse, le respondió a Fantasma. Estaré afuera si me necesitas. Me echó una última mirada antes de salir. Pensé que era tu mano derecha o algo así. ¿Quién, Tom? Se rió entre dientes durante un rato antes de continuar. Es más como un chico de los recados mío, es valioso para mí, pero al mismo tiempo no tiene relevancia y podría ser desechable si se le pidiera. Lo mantengo cerca porque es útil, si no es por sus poderes y su competencia, hay muchos más que podrían ocupar su lugar si se equivoca. Resulta que me equivoqué en todo, Tom no era su mano derecha, sino uno de sus peones, aparte de sus poderes y capacidad para hacer el trabajo. Solo está usando al niño, aunque no es que me sorprendiera, es exactamente lo que habría hecho. Tom ha dicho que tenías una propuesta para mí. Sí, por supuesto que sí, estoy seguro de que ya te lo habrá dicho, pero te informaré de nuevo. Se relajó en su silla y ocupó su espacio antes de continuar con la conversación. Estoy armando un equipo con especialidades únicas, mi equipo personal. Ya veo. Pero, ¿para qué necesitas un equipo? ¿Ya tienes peones? La fuerza ya tiene a la policía, ¿para qué necesita un equipo SWAT? Creo que eres un hombre inteligente, así que junta las piezas tú mismo. Voy a cambiar el crimen tal como lo conoces aquí en Gotham, y luego me expandiré a otras ciudades. Deberías saber que no trabajo bien con los demás. Está bien, solo tienes que desempeñar tu papel y ellos desempeñarán el suyo. Respondió con un tono convincente. Me hago una idea de lo que estás tratando de hacer, pero esto es Gotham, ¿qué seguridad puedes darme de que serías capaz de lograrlo a pesar de que eres un jugador nuevo en esta ciudad? Preguntas sobre preguntas, no te preocupes por todas esas cosas. Dedícate a mí y a mi causa, y te prometo un mundo en el que los héroes no podrán interponerse en nuestro camino como lo hacen con los demás. Ya veo, ¿significa eso que tengo que trabajar solo para ti, como uno de tus holgazanes? No, en absoluto. No mantengo una correa en mis peones, eres libre de hacer lo que quieras siempre que no tenga un retroceso negativo sobre mí. Eso es lo divertido. Eres libre de aceptar otros trabajos y continuar tu vida como mercenario, pero cuando te llame, necesito que estés disponible. Desvió la mirada hacia su reloj de pulsera y luego se volvió hacia mí, dando a entender que eso era todo lo que tenía que decir. ¿Tenemos un acuerdo o no? Preguntó Fantasma. Una última pregunta. Siéntase libre de preguntar. Él respondió, ¿y mi sueldo? Se rió un poco antes de responder. Créeme, tu salario estaría de acuerdo con el valor del trabajo que se te requiere. Eres tú quien continúa con tu trabajo normal, pero como mercenario privado mío y yo duplicaré tu salario habitual, sé que solo trabajas para el mejor postor. Eso es todo lo que necesitaba escuchar, tenemos un trato. Eso es bueno. Se levantó de la silla. Ah, y una cosa más, escuché que te pagaron para asesinarme. Sí, es verdad. Está bien, esta es tu primera tarea para mí. Necesito que elimines a los hombres que me querían muerta y te pagaré el doble de la cantidad que pagaron por mi cabeza. Considéralo hecho. Respondí a lo que me pidió.
Mire a su izquierda y verá un bolígrafo y un papel, es nuestro contrato y necesito que lo firme y luego complete la cuenta que usa para recibir pagos. Me volví a mi izquierda y vi la mesita con el contrato y con un bolígrafo al lado. Me acerqué a la mesa y estaba a punto de firmar cuando él siguió hablando. Fíjate en eso, es casi la hora del té. Dile a Tom que ya me fui y que no lo necesitaré pronto, él lo entenderá. Inmediatamente que terminó, de repente desapareció. No sabía que Ghost tenía la capacidad de teletransportarse, seguía dándole un significado literal a su nombre. Firmé el contrato y salí a buscar a Tom bebiendo un refresco al lado del almacén. Se ha ido, ¿verdad? Me preguntó Tom mientras tomaba el último sorbo de refresco y tiraba despreocupadamente la lata vacía al suelo. Sí, dijo que no te necesitaría durante un tiempo. Le dije mientras le entregaba el contrato. Oh, eso es perfecto. Tom respondió con un suspiro de alivio. ¿Qué haces exactamente por él de todos modos? Nada demasiado importante. Me pidió que hiciera un recuento de las áreas a las que no podía acceder, como este almacén donde las formas de explorar la región son muy limitadas. Sin embargo, eso solo sucede una vez en una luna azul, así que vuelvo a lo que podría llamar mi vida normal. Ya veo, bueno, más tarde, chico. Le hice señas para que me despidiera y me dirigí directamente a mi próximo destino. Punto de vista de Tom Hendricks. El encuentro con Deathstroke fue una verdadera prueba de mis habilidades. Con el fin de mantener mi tapadera como Ghost y Tom, había estado obsesionado con la logística durante días. Por suerte, mi innovadora creación de una IA de última generación resultó ser justo lo que necesitaba. Mientras observaba desde lejos, Deathstroke conversó con una figura que parecía estar presente en carne y hueso. Sin embargo, lo cierto era que la figura no era más que un holograma. Había tenido mucho cuidado de incrustar pequeñas piezas de tecnología en la superficie de la silla, dando la ilusión de un contacto sólido entre la figura y el asiento. Mi corazón se aceleraba cuando salí, listo para enfrentarme a Deathstroke. Había pasado incontables horas programando las características y actitudes ideales para que mi IA se expresara. Con el audio del piloto automático desactivado, me comuniqué con Deathstroke a través de mi reloj, que estaba vinculado a mi IA avanzada. Todo lo que tenía que hacer era encarnar la personalidad que había programado para retratar, de acuerdo con el guión que había trazado. Después de la conversación, desactivé suavemente el holograma, haciendo que pareciera que se había teletransportado. Engañar a Deathstroke de esta manera lo dejó con más preguntas que respuestas, y se sumó al aire de misterio que rodea a Ghost. Afortunadamente, la tecnología disponible en este universo estaba a años luz de cualquier cosa en mi mundo anterior, la mayor parte era meramente teórica. Había ideado un astuto plan para evitar despertar sospechas de Deathstroke. Al asumir el disfraz de Ghost, pude degradar mi apariencia y parecer un simple chico de los recados. Era crucial que no me vinculara como uno de los subordinados de Ghost, ya que eso podría ser un dolor de cabeza en algún momento en el futuro cercano. Ahora que me había asegurado la confianza de Deathstroke, era hora de pensar en los próximos pasos de nuestro plan. Necesitaba expandir mis fuentes de ingresos más allá de lo que ganaba como Ghost y de mi sitio web. Después de mucha contemplación, llegué a la conclusión de que los robos a bancos eran demasiado mundanos y predecibles en estos días. La Bat familia siempre estaba al acecho, y era solo cuestión de tiempo antes de que encontraran una manera de rastrear cualquier dinero robado que se cruzara en su camino. No podría pasar desapercibido mientras lo movía después del robo, a menos que tuviera la intención de pasar desapercibido por un tiempo. Un din. Mientras me devanaba los sesos en busca de ideas, una epifanía repentina me golpeó como un relámpago, y una bombilla apareció figurativamente sobre mi cabeza. Me di cuenta de que la tecnología era mi fuerte, y las numerosas solicitudes de armamento avanzado en mi sitio web presentaban una oportunidad lucrativa. Podría construir estas armas yo mismo y venderlas en la web oscura a precios exorbitantes. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Fue un movimiento atrevido, que requería delicadeza y habilidad, pero confiaba en mis habilidades. Con la última tecnología al alcance de mi mano y mi mente genial, estaba seguro de crear armas que superarían incluso a las más avanzadas existentes y venderlas a precios extremadamente altos. Mi mente estaba acelerada con todos estos posibles planes para ganar dinero, pero no podía olvidar la importancia de proteger mi identidad como Ghost. Lo último que necesitaba era que alguien se acercara demasiado a descubrir quién era realmente. Las recientes restricciones me habían obligado a realizar algunos negocios en persona, pero sabía que no podía seguir haciéndolo.
Necesitaba una forma de reconocer sin ser detectado o visto. Reflexioné sobre mis opciones, pensando en la última tecnología que podría ayudarme en mis esfuerzos. Tal vez una capa de invisibilidad de alta tecnología. O tal vez un disfraz holográfico. Sabía que tenía que idear un plan infalible, uno que me mantuviera oculto y fuera de la vista mientras hacía mi trabajo. Después de reflexionar durante un tiempo, se me ocurrió una solución simple a mi dilema. Decidí sobrevolar la región y usar mis gafas de alta tecnología para hacer el reconocimiento. Sin embargo, volar no era algo que me apeteciera. A pesar de esto, sabía que tenía la capacidad de volar manipulando el campo gravitacional a mi alrededor, alterar mi centro de gravedad me permitiría volar y maniobrar en el aire. Pero primero, necesitaba aprender a volar. No podía arriesgarme a practicar en interiores, ya que podría perder el control y terminar dañando mi techo. Por suerte para mí, tenía una propiedad privada en una ciudad de negocios, y nadie se fijaría en mí a menos que estuviera buscando algo en mi jardín. Necesitaba dominar el vuelo para moverme sin ser detectado y realizar un reconocimiento sin que nadie sospechara nada. Cuando salí al patio trasero, el sol me golpeó, proyectando un cálido resplandor en mi piel. Miré hacia el infinito cielo azul y sentí que una sensación de inquietud se agitaba dentro de mí. Hoy, iba a esforzarme más que nunca. Respiré hondo y estiré los brazos, sintiendo cómo el viento me azotaba el pelo. Había estado perfeccionando mis habilidades y dominando nuevas habilidades, y ahora era el momento de ponerlas a prueba. Mientras estaba allí, el suelo bajo mis pies parecía temblar de anticipación. Cerré los ojos y me concentré en el poder dentro de mí, sintiendo que corría por mis venas como un río embravecido. Entonces, con un repentino estallido de energía, levanté los pies del suelo y sentí que me elevaba en el aire. Mientras volaba por el cielo, disfrutando de la emoción de mi nuevo poder, me golpeó el desastre. Una repentina ráfaga de viento me tomó desprevenido, enviándome en espiral fuera de control. El pánico se apoderó de mí mientras caía en picado hacia el suelo a una velocidad vertiginosa, mi corazón se aceleraba de terror. Pero me negué a rendirme. Cerré los ojos y me concentré en mi respiración, canalizando toda mi energía para recuperar el control. Podía sentir mi cuerpo temblar de esfuerzo mientras luchaba por estabilizarme, pero me negué a soltarlo. Justo cuando pensaba que era casi demasiado tarde, una oleada de poder me recorrió. Era como si se hubiera accionado un interruptor dentro de mí, y de repente supe exactamente qué hacer. Con un arrebato de determinación, retorcí mi cuerpo y utilicé el poder del viento para ralentizar mi descenso. Por un momento, me quedé allí en el aire, con el corazón palpitando de euforia. Nunca me había sentido tan vivo. Y luego, con una oleada de poder, me enderecé y volví a elevarme hacia el cielo. Podía sentir mi corazón latiendo en mi pecho, y una parte de mí quería ceder a mi miedo a las alturas. Pero me negué a dejar que me consumiera. Había llegado demasiado lejos como para dejar que el miedo me detuviera. A medida que me elevaba más y más alto, el mundo se desmoronaba bajo mis pies, y me llené de una sensación de asombro y asombro. El cielo se extendía ante mí, una extensión interminable de azul y blanco, y sentí como si pudiera ver para siempre. La gravedad ya no era una fuerza a tener en cuenta. Con cada segundo que pasaba, me sentía más y más en control, manipulando las mismas leyes de la naturaleza a mi voluntad. El cielo era mi patio de recreo, y era libre de volar tan alto como quisiera. El viento rugía a mi lado, azotando mi ropa y despeinando mi cabello. Podía sentir la adrenalina corriendo por mis venas y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente vivo. Mientras descendía de nuevo al suelo, mi corazón todavía se aceleraba de emoción. Sabía que esto era solo el comienzo de mi viaje, y que había mucho más esperándome ahí fuera. Pero por ahora, me contentaba con disfrutar de la emoción del momento y deleitarme con el poder que acababa de desatar. Cuando aterricé en el patio trasero, el sol se ocultó en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas. Pero incluso cuando la noche descendía a mi alrededor, supe que esto era solo el comienzo de mi viaje. Volar había sido más estimulante de lo que jamás podría haber imaginado, y sentí una sensación de libertad y poder corriendo por mis venas. Sabía que había mucho más por explorar, muchas más alturas por conquistar, y no podía esperar a ver a dónde me llevarían mis nuevas habilidades. Pero también sabía que había trabajo por hacer. No podía dejar que mi miedo a las alturas me detuviera más. Necesitaba confiar en mí misma y en mis habilidades, superar mis límites y dominar el cielo. Mientras estaba allí, mirando las estrellas centelleando sobre mi cabeza, decidí que eliminaría mi miedo a las alturas, un paso a la vez.
Perfeccionaría mis habilidades, perfeccionaría mi control sobre el viento y mi centro de gravedad, hasta que tanto la tierra como el aire fueran mi dominio. Me hundí de nuevo en mi sofá, haciendo un balance de las increíbles habilidades que había adquirido a través de mi entrenamiento. El poder de manipular campos deflectivos y repulsivos, y de controlar cualquier cosa con un vector, era como tener la telequinesis al alcance de la mano. La electricidad, incluida la bioelectricidad, y luego estaba mi capacidad para controlar los campos de la Tierra, y estaba el vuelo, que acababa de empezar a aprovechar. Con todo eso, me quedo con un montón de opciones y posibilidades y volar es solo una de ellas. Solo necesito aprender a aprovechar todos y cada uno de ellos, y siento que evoluciono a un ritmo continuo. Después de todo eso, estaba hambriento y necesitaba cenar, así que me dirigí a la ciudad a un restaurante que me tenía obsesionado con su cocina. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis videos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta la próxima, gente exitosa.